Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Ha de cantar el que canta a un sinfín de cosas. La realidad de este mundo tiene que expresar. El canto debe ser arma de usar en la lucha, porque su canto lo escucha el que va a luchar. No es un trabalenguas. Son los versos del legendario grupo Madera, con los que emprendemos esta aventura espiritual de la mano de ese símbolo de la cultura venezolana que es Noel Márquez. A conocer su madera de ser. Eres, como siempre, bienvenida, bienvenido y también viceversa. Allá se formó en 1977 y por iniciativa de Carlos Daniel Palacio, Ricardo y Jesús Chu Quintero, con Felipe Rengifo, alias Mandingo, el grupo folclórico y experimental Madera, para el que convocaron a otros jóvenes que con su visión integradora de la música, la danza y las tradiciones, lograron calar hondo en el ambiente de las expresiones populares y del barrio, porque se dedicaron a difundir las tradiciones de la costa y a formar nuevas generaciones de músicos. Algunos de ellos son los grandes maestros de hoy. Cada vez que a la gente le canto yo, canto con fuerza y emoción hasta llegar al corazón de nuestro pueblo. Dentro de sus labores, formaron el grupo Maderita, con muchachitos del mismo barrio. Esta labor tendría la doble función de alejar a los niños de la delincuencia y las drogas y brindarles un oficio, el noble arte de la música. El Madera se convirtió en uno de los grupos más populares del país, acompañando a Ali Primera en muchas de sus presentaciones y esforzándose por llevar su música a los lugares más apartados, a donde nadie gestionaba eventos para la cultura. Aquí estamos. Aquí estamos y estaremos. Y estaremos. Y estuvimos, profe, porque hemos hablado de que estuvimos. Estuvimos y estaremos conversando hoy con alguien. Profe, yo decía, ¿cómo lo presento? Porque usted ha sido tantas cosas y entonces yo dije, Noel es un símbolo, Noel Márquez, un símbolo venezolano. Bienvenido, profe, a nuestro programa. Gracias, gracias. Qué bueno que se haya levantado tempranito. Siempre me levanto temprano. Siempre se levanta temprano. Sí. Y me acostó tarde. Sí. ¿Duerme poco, profe? Lo necesario. Lo necesario. Para recuperar las energías. Sí. Quiero comenzar agradeciendo pues la oportunidad que me da la vida para comunicarme pues con el hermoso y para mí sagrado pueblo de Cuba. ¿Que fue a Cuba cuándo por primera vez, profe? Mira, yo no sé si yo, desde que nací como cubano también. Es decir, yo la admiración que tengo por la Revolución Cubana, por la obra que han hecho y que ha aportado el pueblo de Cuba para la humanidad, me hace sentir cubano desde todos los puntos de vista, ¿no? Ahora, la vida me ha puesto en la práctica la posibilidad de compartir con el pueblo de Cuba a partir de presencia física, me refiero al año 1986, 87. Yo formé parte de todos los comités de solidaridad habidos para ver con Cuba que se han hecho en este país, ¿entiendes? Entonces digo yo pues que José Martí, digo yo que Bolívar, nos motivan pues en estas luchas que estamos desarrollando. Y que tiene la cultura, profe, como ADN, ¿no? Sí. Conversábamos y le hago lo interrumpo porque es pertinente que el público cubano conozca que usted hace muchos años está involucrado con una agrupación que también es trepidante en nuestro reconocimiento como cultural de donde venimos y de donde estamos. Y estoy hablando del Grupo Madera. Yo quisiera que
presentáramos un poco los antecedentes de lo que fue esa agrupación en su primera etapa para mirar desde atrás, eso casi más de medio siglo, ¿no? Que tiene la agrupación, ¿no? ¿Con qué propósito nace? ¿En qué circunstancias nace? ¿Qué es lo que va a hacer ese Madera inicialmente en el panorama musical venezolano y, bueno, también, por supuesto, en nuestro americano? Sí. Mira, el Grupo Folclórico y Experimental Madera surge en la parroquia San Agustín en el año 1977-78, con la finalidad, pues, de investigar, recopilar todas aquellas manifestaciones de origen y de raíz afro-venezolano y afrocaribeña. En su primer espacio musical, por decirlo de alguna manera, presenta, pues, una musicalidad, eso, con la música afro-venezolana y la música afrocaribeña. Y cuando hablaba de la música afrocaribeña, estoy hablando de la música afrocubana, específicamente, a partir de un trabajo de investigación que desarrolló el compañero Jesús Chuck Quintero, que fue al Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes que se realizó en La Habana, y él allí tuvo contacto con Jesús Pérez, con el maestro Jesús Pérez, y él trajo las medidas del tambor batá. Es un dato bien importante. Y entonces, en ese proceso de información y de búsqueda y de relacionamiento con la afrocubanidad, fue un componente esencial del trabajo del Grupo Folclórico de Experimental Madera. En ese primer disco, ahí el tema del guaguancó aparece el son cubano, aparecen los cantos y los toques de la religiosidad del tambor batá vinculado, pues, a la orilla, por decirlo de alguna manera, unido con lo afro-venezolano. Esos son los dos grandes componentes, las dos grandes propuestas que hace el Grupo Madera en su inicio. Un grupo que nace del barrio Marín, de la parroquia San Agustín, que es un barrio cuyos antecedentes estuvieron históricamente muy unidos a la cubanía. Por ejemplo, ahí está el Teatro Alameda, ahí cantó Benny Moré. Nuestro Benny. Benny Moré cantó allí. Es decir, esa presencia de la musicalidad afrocubana derramada, pues, gracias a Dios y a la orilla, en toda nuestra región caribeña, impactó mucho, pues, en el pueblo de Venezuela. Hay un personaje bien importante, Jesús Blanco, que él oía Radio Habana, Cuba, sintonizaba Radio Habana, Cuba, entonces era una forma de oír qué estaba pasando allá. De manera que en el Grupo Folclórico Experimental Madera, la cubanidad, la cubanía, la musicalidad, la investigación vinculada a los ritmos, géneros afrocubanos, ha sido siempre una constante. Este Grupo Madera, 1978-79, bueno, fue un componente de una gran batalla histórica, política y cultural. Sí, porque también hay, entonces, en los contenidos de esa música y de esos temas, también está el compromiso. Por supuesto. Con todo, sí, por que supuesto. eso estamos hablando de finales de los años 70, sí, no estamos hablando del presente, por lo tanto, ahí hay también una desobediencia, sí, ¿no? A mí me cuesta sintetizar mucho toda esta historia de Madera. No se lo estamos pidiendo, profe, convencemos y dejémosle eso a nuestro director. Sí, ahora, pero digamos que el Grupo Madera, en ese momentum político, un momento de gran lucha, por ejemplo, contra los procesos de transculturización que estaban desarrollando en el entonces territorio federal Amazonas, las nuevas tribus, donde había un ecocidio cultural, donde había unos procesos de penetración y de exploración y de explotación de minerales estratégicos ocurriendo allá en el entonces territorio federal Amazonas, que llamó la atención de los sectores comprometidos con las causas nacionales. Pero ahí hay un robo, ahí hay un robo, ¿me entiendes? Entonces, en ese contexto, bueno, se dio una situación de una gira para el territorio federal Amazonas, ¿ok?, conjuntamente con otras agrupaciones como el Grupo Teatro Chichón, como la Unión Cultural de los Barrios de Barquisimeto, y en ese espacio se genera no un accidente ni una tragedia, sino se genera un homicidio. Esa es la verdad verdadera. Fue un proceso de crimen que, bueno, que afectó, pues, al Grupo Madera, al Teatro Chichón y a la Unión Cultural de los Barrios de Barquisimeto, que conmovió a este país. Y hubo inmediatamente una respuesta de solidaridad y de apoyo a ese trabajo que fue afectado por esa condición homicida que ocurrió allí, pues, en ese territorio federal. ¿Con el propósito de qué, profe? Con el propósito de desalentar la presencia de los factores nacionales en un espacio que ellos consideraban propio. Y de acallar también, y acallar, digamos, ¿no? Todo el sentimiento que se había logrado. Ciertamente, bueno, hay muchos referentes de este momento, ¿no? La película Yo hablo a Caracas, que hizo Carlos Aspurba, por ejemplo. El profesor Luis Bigot, la Dirección de Estudios Supervisados de la Universidad Central de Venezuela, que señalaban hay un ecocidio en el Amazonas, porque eso se llamaba las nuevas tribus. Las nuevas tribus es un concepto
surgido sobre la base de la expoliación, la explotación, ¿ok? Y el desarrollo de tecnologías invasivas buscando materiales estratégicos. Esas son las nuevas tribus, de New Tribes. Y bueno, ellos están señalados por nosotros en el proceso de denuncias legales como los responsables del crimen contra el Grupo Madera. Al lado del dolor y de al lado del dolor está la indignación, ¿ves? ¿Me entiendes? La indignación. Y ese proceso de indignación llevó a continuar con el Grupo Madera. Que el Grupo Madera no fuese un recuerdo, sino por más no una vivo, nostalgia, no, sino una fuerza sino presente. la continuidad. Y entonces en ese proceso de continuidad, el barrio y el pueblo puso nuevas voces, puso nuevos compañeros. Las madres pusieron nuevos hijos para que se continuase el proceso. Y ese Grupo Madera, que tuvo esas víctimas de ese homicidio, quedan eternizados para siempre, ¿me entiendes? Como una clarinada, ¿ves? Como un llamado a tomar conciencia de nuestra realidad, ¿ves? El Grupo Madera forma parte de ese escenario de los combates históricos de nuestro pueblo, que unidos a través de la música, de la cultura y de los valores de la identidad, se ha convertido en un referente en Venezuela y mucho más allá. Y los tambores siguen sonando. Y los tambores siguen sonando. Pero yo quiero reconocer y agradecer al pueblo de Cuba ese apoyo, esa compenetración, no solamente de los valores de la musicalidad, sino de la comprensión de las políticas de reconocimiento. Para nosotros Cuba fue, es y será por siempre uno de los referentes más importantes en la concepción y en el desarrollo del trabajo del Grupo Folclórico Experimental Madera. Yo le pido, profe, que nos tomemos un sorbito de café, porque un café con usted, el café es responsabilidad de Noel, que dijo, no, sin café no converso. Y pongamos un poco de música, profe. Estaba pensando yo que a todo ese tema le cantó Ali Primera, le cantó Tite Curé. Entonces vamos a ir un poco desde la música, cómo este relato se expresó, y después seguimos conversando, ¿le parece? Bueno, que viva el Gracias, café. profe. Que el pueblo tiene un gran seno, una gran matriz donde se recrean las cosas, donde las cosas se transforman y las cosas no mueren. No sé si aquí captan o copian un fondo del Tin Marín. Esa canción nació en contra del llanto. Yo no me podía conformar que estos carajos se habían matado, se habían ahogado por culpa de una imprevisión, de un sistema que es anticultural, antihumano, donde los ministros tienen jet privados, donde Betancourt se va a curar las patas a Nueva York en el jet presidencial, y estos muchachos que andaban difundiendo su cultura y su trabajo y aprendiendo formas de hacer su trabajo más completo, mueren para ellos. Nosotros, y aquí, no sé si ustedes copian aquí, solidaridad con el Grupo Madera, donde mi canción no es una elegía al muerto, sino una intención clara de que, y una certeza clara de que yo sabía que se iban a recrear, se iban a reconstruir, porque había quedado una semilla, que ese mensaje no podía pasar así en forma tan breve, que debería tener una raíz profunda, y que nació con una raíz profunda para ver los frutos de ese trabajo. Y el Grupo Madera ya cantó en su barrio de nuevo, y el Grupo Madera ya cantó en la universidad de nuevo, en nuestra universidad de nuevo, y eso es importante, porque a los hombres no se le da una medalla post-mortem. Cuando yo le canto a alguien que ha simplemente cambiado de paisaje, es precisamente porque nos ha dejado mucha vida. Y el Madera, Aquiles, César Rengifo, Jorge, el Che, Alberto Lovera, Simón Bolívar, nos han dejado vida, nos han dejado por qué seguir luchando, y eso es lo que yo planteo como vida. Que arda la candela para que el llanto se vaya secando en el camino, que si hay necesidad de llorar, lloremos, carajo, pero con el fuego del trabajo, de la necesidad de combatir, debe quemarse ese llanto, debe transformarse en ese vapor,
en ese vapor que nos debe guiar, en ese fuego que nos debe guiar. En uno de esos viajes sobrevino el desastre. Fueron invitados a una gira por el estado de Amazonas, particularmente a Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo, zonas selváticas y fronterizas en las que los pueblos indígenas sufrían la invasión de irregulares armados, garimpeiros y en aquel momento también de las nuevas tribus, un grupo de origen estadounidense y aparentemente religioso que chocaba con las costumbres de los indígenas. Muy motivados, se dispusieron a viajar sin saber que en su afán por difundir arte y tradición, encontrarían la muerte 11 de los integrantes de la agrupación. Solo se mojaron y en la orilla están, secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Solo lograron presentarse en Puerto Ayacucho y al día siguiente se embarcaron hacia San Fernando de Atabapo. La tragedia ocurrió el 15 de agosto de 1980, cuando estaban en la cima de su éxito. La barca, llamada Esther, tenía una puerta frontal que iba semiabierta, o que se abrió por una imprudencia, o por un desperfecto. Increíblemente, 40 años más tarde, aún no se han establecido las responsabilidades del caso. Al abrirse la puerta y navegar contra la corriente, el agua empezó a entrar al barco, generando pánico. Ante esta situación, el capitán aminoró la velocidad, con lo que la proa bajó y el agua entró más rápidamente. No había botes ni salvavidas, no hubo indicaciones para el salvamento y en resumen, fue una escena de espanto. Cuentan que 3 de los muchachos del Madera subieron a la parte más alta del barco que se hundía y abrazados se encomendaron a Dios porque no sabían nadar. Fueron en total 18 los fallecidos de las 48 personas que viajaban allí. Solo se mojaron, vuelven a sonar. Solo se mojaron y en la orilla están, secándose al sol, no sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor. ¡Hola! Los fósforos que sacan de la madre, pásame los fósforos que sacan de la madre, se fue lunar el camino para donde habrá que correr, a donde va a ser cantar y cantar, hasta que la vida se vuelva a cantar. Y nuestro comparte una sola canción, porque esa madera nos sirve para guayar, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera nos sirve para guayar, porque esa madera es puro corazón. ¡Fuego arriba! ¡Fuego seco! Madera olorosa, a jazmín café, madera preciosa, preciosa madera, madera canción, haremos una mano con esa madera,
para golpear bien fuerte aquí desde siempre. Golpea y golpea, nos golpea. Y mariquera la candela, y maricón a la humedad, y mariquera la candela, y maricón a la humedad. Los balcones, los pipitas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Los balcones, los pipitas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Solo se mojaron, que la orilla está, se manosear el sol. Siento un gran dolor en el costillo, se atormenta el amor que por la humedad solo se mojar. Compañeros, a nombre del grupo folclórico y experimental Madera, queremos hoy testimoniar nuestra fe en el triunfo y en la victoria final. Queremos hoy, en este nuevo circo de Caracas, 24 de julio de 1983, de que en el canto y en las voces de quienes hoy lo han hecho, viviremos eternamente y derrotaremos a quienes provocaron a través de su actitud negligente la desaparición de nuestros compañeros. Seguimos conversando con Noel Márquez, quien es el presidente de la Fundación Grupo Madera. Profe, ¿qué va a caracterizar el trabajo que van a hacer a continuación de toda esta primera etapa de la historia que conversábamos? ¿Cuáles son los pilares de ese trabajo? Fíjate, nosotros nunca utilizamos la palabra nuevo madera. Ajá. Nosotros utilizamos simplemente madera. ¿Por qué es el mismo madera? Porque es el mismo madera. Es la continuidad pues, de un proceso ahí de construcción. Y como vamos a hablar de música, yo quiero significar y dar mis respetos a los mayores de la República de Cuba que nos han apoyado, con quien hemos compartido, y quiero significar, primero que nada, la presencia de Adalberto Álvarez. En su disco Respeto a los Mayores. Me permite, profe. Y está dedicado hacia ustedes, para mi hermano Noel, con cariño y respeto. Sí. Un músico y un hombre, un ser humano muy querido por nosotros los cubanos. Él también, grabó canciones nuestras, a los compañeros. Nosotros grabamos Que tú quieres que te den. Y a partir de eso vino aquí en visitas con nosotros, se metía en el barrio, trabajaba con nosotros. Es decir, ahí en San Agustín. Sí, sí, cómo no. La presencia de la cubanía en el Madera, pues, ha sido muy, muy importante, los aportes, ¿no? Y el Grupo Madera como tal, como grupo, estuvimos en el Festival de las Culturas del Caribe del Fuego, allá en Santiago de Cuba, con Joel James. Estuvimos allí, en la Casa de la Trova, y allí grabamos un disco con el Grupo Granma, a quien le mandamos un saludo aquí a todos mis hermanos del Grupo Granma. ¿Eso fue en la década de los 90, profe? Sí, 92 estuvimos allí. ¿Grabaron donde los estudios en Santiago? Egren Siboney, exactamente, ¿no? No se puede hablar del Grupo Madera sin su relacionamiento directo y orgánico con el pueblo de Cuba, con los contenidos de la cubanía. Con la Negra Julia, ya con el Ballet Nacional Folclórico, con Pedrosa de la Danza Nacional de Cuba, con Chachá, con el Templo de los Orichas, donde nosotros tuvimos la oportunidad y la bendición de traer y compartir aquí en Venezuela con cerca de 35 portadores de la cubanía, en el aspecto religioso, ¿me entiendes? Los babalaos vinieron y trabajaron y trabajamos. De manera pues que para nosotros, para el desarrollo del Grupo Madera, la presencia y el relacionamiento con Cuba, bueno, ha sido pues una de las constantes, ¿ves? Entonces yo quiero a través de esta entrevista agradecer profundamente al pueblo de Cuba, a sus músicos, a sus autoridades, a ese espacio liberado, por decirlo de alguna manera, que reivindica desde el punto de vista político, cultural, más allá de todas las sanciones y bloqueos que ha tenido que soportar el pueblo de Cuba, los periodos especiales que llamaron en ese entonces. Pero bueno, ahí en Cuba hay una firmeza pues, en la defensa de una identidad, de un relacionamiento con los pueblos del mundo, y particularmente a nosotros nos ha correspondido ese honor de ser acompañados por la experiencia, la solidaridad, ¿me entiendes?
la visión compartida, y eso nos hizo acreedor a recibir el Premio de Honor Cubadisco. En el 2018. Sí, que no es poca cosa. O sea, cuando estamos hablando del Premio de Honor Cubadisco, para nosotros fue un momento, como Jorge Gómez, Grupo Boncada, tengo que señalarlo, fue un momento muy especial que estremeció profundamente las fibras de nuestro sentido nacional, pero internacional. Latinoamericano, caribeño, profundamente revolucionario, profundamente bolivariano, martiano. Nosotros hemos tenido la oportunidad, bueno, de nuestro proyecto de desarrollo cultural, musical, bueno, de ver otros escenarios. Toda América Latina, en Europa, proyectos que tenemos en este momento con África, pero siempre la constante es la presencia de la afrocubanidad, ¿me entiendes? Es como que un sello, es una marca de origen, diría yo. Es que hay una raíz común. Hay una raíz común. Sí, pero fíjate, la raíz común también implica, o debe implicar, el reconocimiento y la comprensión de la política. Es decir, nosotros no podemos decir, con todo respeto a que lo piensen de otra manera, ¿no? No, yo amo a Cuba, pero lo hago desde una posición no cubana. Es decir, tomo la información musical, incluso espiritual, pero yo no reconozco al pueblo de Cuba en su dinámica, en sus luchas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿No? Comprendo. ¿Okay? Entonces, no es solamente que toques el tambor, sino por qué tocas el tambor y para qué lo tocas. No solamente que llames al oricha, porque puede ser una unión espiritual, pero también nosotros, el oricha nuestro es un oricha con todos los hierros, un oricha de la Sierra Maestra, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Es un oricha martiano, profundamente fidelista, profundamente revolucionario, ¿me entiendes? Nosotros reconocemos al pueblo de Cuba, el pueblo cubano, a sus autoridades, ¿me entiendes? A los que están llevando el peso de la conducción de un proceso político que, bueno, que se desbordó de Cuba y impacta a la humanidad, ¿me entiendes? Entonces las relaciones Cuba-Venezuela, desde el punto de vista de la perspectiva de la revolución, bueno, eso es una constante. Profe, esa intención de sembrar esa idea emancipatoria desde la música, desde la cultura, desde el trabajo, es algo que ustedes como comunidad de artistas y cultural también definen todo el tiempo en su trabajo ahí. Sí, creo que uno de los pilares fundamentales de la práctica cultural del Grupo Madera es esa, ¿ves? ¿Me entiendes? Es la comprensión de los fenómenos sociales, ¿me entiendes? El Grupo Madera no es un grupo para entretener, es un grupo para tener posiciones claras con relación a los problemas álgidos. Y hoy en estas eras tecnológicas avanzadas, donde el Internet, las redes sociales penetran las fronteras y llevan mensajes, ¿me entiendes? Entonces hay una batalla cultural, hay un desafío. Hay un desafío allí. Entonces en ese desafío el tema de la música, el tema de la acción cultural ocupa un papel fundamental, importantísimo. Entonces los mecanismos de defensa, el principal es la creación sobre la base de la historicidad. ¿Ves? El pueblo que pierda su historia y que no se reconozca en esa historia está destinado a perecer dentro de la voragine de las nuevas tecnologías. Entonces nosotros siempre hacemos un llamado a que los fundamentos, y ahí volvamos a otra palabra que es bien importante, ¿ves? A que el fundamento de la musicalidad y la espiritualidad está sencillamente enraizado en los países que queremos nosotros formar, para que las nuevas generaciones tengan la continuidad histórica. Yo tengo 74 años de edad, es decir, he vivido, yo confieso que he vivido, como dijo Neruda, ¿no? Y esa vida está pensada en este momento para proyectar hacia las nuevas generaciones. Nuestro trabajo tiene que ser hacia las nuevas generaciones. Y el debate de la musicalidad para las nuevas generaciones está lleno de desafíos, porque no fueran ustedes ni nosotros debe creer, llamarse a engaño, de que el enemigo también no está pensando de una manera, de que los conceptos que se están desarrollando a través de los sistemas tecnológicos de redes no tiene como finalidad, bueno, la colonización, ¿me entiendes? A través de esos nuevos formatos, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que jerarquizar, y el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho muy claramente, que una de las batallas fundamentales que tienen nuestros pueblos, ¿ves? Es la batalla por la identidad nacional, la batalla de los contenidos, de que lo que hagamos, lo que produzcamos, deje un mensaje relevante de reafirmación de esos valores, de la soberanía, de la independencia, de la solidaridad, de la humanidad, diría yo, inclusive ya como palabra superior. Entonces, bueno, ese Martiana, patria es humanidad. Claro, patria es humanidad. Entonces, ese es el gran reto que tenemos nosotros. Y yo estoy totalmente seguro que este reto asumido por el pueblo cubano
porque estoy hablando con Cuba, estoy hablando con Cuba. Por nuestros pueblos, porque los pueblos tienen ese olfato emancipatorio, lo que fuerzas más, fuerzas menos a veces han podido. Sí, pero una cosa es el proceso de bloqueos a que han sometido al pueblo de Cuba, ¿me entiendes? Como una política dirigida a socavar esos principios, esos valores que dieron origen a la Revolución Cubana. Y otra cosa son los pueblos que no han sufrido este tipo de situaciones. Entonces, yo reconozco la hidalguía del pueblo cubano. Con esa idea me quedo. Vamos a la música, porque con esa idea está para la poesía. Vamos a la música y regresamos, profe. Venga, madera. Hacer es ya. Ya. Diciembre, buena fecha para que arranque. Hoy es 1 de diciembre. Hoy arranca la ofensiva. Hoy, 1 de diciembre. Hoy arranca la batalla por la enmienda constitucional. Oigan, ¿escucharon lo que dijo el presidente? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que la enmienda sí va. Bueno, mi gente, hasta el final, tú sabes, los barrios, los caseríos, los pueblos, sí va.
buen café. Pero mejor está la compañía, profe. Seguimos conversando con Noel Márquez, presidente de la Fundación Grupo Madera. Noel, hablábamos ahorita así, no muy en profundidad, de cuánto peso tiene África en todo el trabajo del Grupo Madera y cómo eso ha irradiado también con temas de Colombia, del Caribe, de la propia Venezuela. Esa intención tiene que ver con qué. Mira, en subrayar la presencia e importancia del relacionamiento histórico de nuestros pueblos con el África como un punto de partida de una identidad. Para nosotros reconocernos en la cultura es reconocernos en la lucha contra los procesos de esclavización. Esos procesos de esclavización, lo primero que se planteó el colonizador, el esclavista, fue desconocer que era un ser humano, aunque sabía que era un ser humano. ¿Okay? Fue la pretendida animalización de que no tenía un espíritu y que éramos sencillamente una simple mercancía que se compraba, se pagaba, una bestia que se mataba, que se picaba, que se desaparecía, ¿no? Que se vendía en los puertos, en Puerto La Guaira, en Puerto Cabello, en Puerto Cartagena, en Puerto La Habana, en Puerto Rico, los puertos, hay que poner ojo a los puertos, ahí está la historia, ¿ves? De la resistencia, fíjate tú lo que voy a decir, de la resistencia, porque la fuga, ¿me entiendes? ¿Ves? Siempre estuvo planteada. ¿Ves? La reconstrucción de la espiritualidad del pueblo africano sometido a procesos de esclavización siempre estuvo presente. Nunca fuimos derrotados, fuimos esclavizados pero no derrotados. Y entonces ahí están los palenques, ¿me entiendes? Los cimarrones. Ahí está el cimarronaje, ahí está el cumbe, ahí está el quilombo. Cumbes, quilombos y palenques. Los tres grandes hitos conceptuales de la reorganización de la espiritualidad y de la libertad del pueblo sometido a los procesos de esclavización. Entonces, en esos palenques, en esos cumbes, en esos quilombos, se generó los principios básicos de la resistencia y de la permanencia de la espiritualidad y de la dignidad. Presos pero dignos, esclavizados pero dignos. Y entonces ese proceso de lucha es una constante en lo que ha sido, bueno, esa historia de nuestros pueblos. Los procesos de lucha contra la colonización, los procesos independentistas que se dieron, Martí, Bolívar, en fin, ¿ve? Y los continuadores de esos procesos, ¿ve? Que llevan necesariamente a la libertad política, a las luchas políticas. ¿Por qué? Por la toma del poder. Es la única manera en que se puede dar los procesos de reconocimiento y de reparaciones, que es otra palabra que también tenemos que incluir nosotros allí dentro de nuestro léxico. ¿Qué son las reparaciones? Bueno, que la colonia pague los daños causados y que pidan perdón, además, ¿me entiendes? A nuestros abuelos, a esas canciones del alma que nosotros reivindicamos, ¿eh? A ese tambor rebelde, contestatario, revolucionario, que adquiere formas diversas, llámalo bomba, plena, son, cumbia, mapalé, sangueo, golpe, ponle el nombre que tú quieras, reggae, ponle el nombre que tú quieras. ¿Eh? Pero esa huella cultural, espiritual, política, es el subyacente, es el permanente que nos ha permitido a nosotros atisbar en el horizonte y conformar en las prácticas nuestras necesidades de la libertad y de la independencia y de la soberanía. Y que siguen siendo temas con total actualidad, profe, porque cuando conversábamos ahorita usted y yo, antes de que nos llegara el cafecito, decíamos, siguen siendo terrenos de disputa, ¿sí? esa construcción, ¿sí?, de sentido, porque aunque ya no son los mismos colonizadores, ataviados de otra manera, sigue habiendo esa misma... Nosotros acabamos de denunciar a la Unión Europea. En este momento hay un conflicto político de marca mayor. Es decir, Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela en este momento es víctima de acechos políticos, sanciones económicas, persecución, debate. Entonces nosotros nos reafirmamos en la convicción de que nuestros pueblos en sus procesos de independencia ¿de quién? De las formas museísticas del pasado, no, ahorita. O sea, los procesos de esclavización y de la pretendida esclavización están en este momento en pleno desarrollo. Nosotros no somos piezas de museo que vamos a un cristal a decir, bueno, una cosa prehistórica. No, la lucha por la defensa de las identidades de nuestros pueblos, de la soberanía de nuestros pueblos, es una lucha en este momento. Eso no es del pasado.
Eso no es un museo que estamos recorriendo nosotros para ver el mamut o el no sé qué. Los amos del cacao todavía No, están... los amos del valle, los grandes cacaos, los grandes terratenientes, todavía están en el debate político con nuestro pueblo. Ellos no aceptan, ¿me entiendes? La revolución bolivariana tiene 25 años en el ejercicio del poder. Porque cuando tú agarras ese tiempo versus el tiempo histórico de los procesos de esclavización, ves tú la diferencia, ¿no? Entonces, además, si se hubiese, yo no digo la palabra permitido, si no hubiesen dejado tranquilos, coño, de desarrollar nuestros procesos como nosotros lo hemos decidido, pues otra cosa. Pero ha habido siempre una persecución, ¿o no ha sido así? ¿Eh? Cogido por el cuello. Aquí, ¿ves? Y entonces, contra esa bota en el cuello, los pueblos nos hemos levantado y nos hemos dado formas de gobierno, de asignación presupuestaria, porque otra cosa que te voy a decir, porque estamos hablando del dinero, de las riquezas que produce nuestro pueblo, de las riquezas que esta naturaleza nos ha dado. Sobre la cual ellos levantaron sus... Ellos levantaron sus imperios, patrimonios, sus imperios. ¿Me entiendes? Con el sudor, la sangre y el robo. Por eso hay que decirlo también por la calle del medio. Entonces, la existencia de los procesos revolucionarios bolivarianos, martianos, gaitanos, en cuanto a Colombia se refiere, Marley, es decir, nuestros pueblos han estado siempre en lucha, solo que la captura del poder político para ejercer la hegemonía en la discrecionalidad de para dónde van esos recursos que produce nuestras tierras y nuestros pueblos, bueno, entonces eso nos lleva a un enfrentamiento directo con el colonialismo, con el imperialismo, para hablar más claro, pues. Y con el fascismo. Y con el fascismo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces nosotros en ese sentido, la lucha cultural, vuelvo y repito, no es una lucha solamente por lo que me gusta a mí oír musicalmente o bailar dancísticamente. Son los contenidos políticos, espirituales que conforman nuestras identidades. Nosotros aspiramos y esperamos que nuestros pueblos continúen avanzando en los procesos de descolonización, en los organismos internacionales, en el coloquial de nosotros. Cuando hablo del coloquial es que nuestros valores identitarios tienen que formar parte de nuestros sistemas educativos. Por ejemplo, meternos allí en los diseños curriculares de la educación, meternos allí en los contenidos, en la difusión de nuestras músicas, en nuestros contenidos, lo que escribamos, la letra que escribamos, ¿me entiendes? De que en los espacios de la planificación y para planificar conceptos tenemos que tener el gobierno, ¿me entiendes? Entonces, es decir, el tema del poder político, pues, ¿me entiendes? Y cómo la cultura, cómo los valores culturales, identitarios, forman parte hoy de la agenda política de nuestro pueblo. Es poner el énfasis no solamente en los indicadores económicos, que son muy importantes, obviamente son muy importantes, pero también estamos poniendo el énfasis en los contenidos que para dónde va ese crecimiento, de qué manera nosotros debemos garantizar para que las nuevas generaciones sean poseedoras de esos valores de la identidad, de esa historia construida, bueno, con tanto y con mucho en nuestro hacer cotidiano. Entonces yo hago ese llamado, pues, el fortalecimiento de la unidad entre nuestros pueblos. Y ese fortalecimiento de la unidad son con programas, no es evocación. A mí me gustaría caminar por el Varadero, a mí me gustaría caminar por el Malecón, claro que me gustaría mucho. Es bienvenido, siempre es bienvenido, de paso. Pero la construcción, ¿ves? La construcción de lazos indisolubles. Yo no quisiera terminar esta entrevista sin proponerle al público cubano un tema muy reciente de ustedes y que trajo también a otra de esas grandes luchadoras y de esas grandes defensoras a ultranza de la paz y de la unidad de nuestros pueblos. Y digo nuestros, en general América Latina, pero marco puntualmente, sus grandes amores estuvieron en Venezuela, en su tierra, Colombia, también en Cuba, y que es el tema bellísimo que le han hecho a Piedad Córdoba. ¿En qué momento de la historia se cruza su camino con los caminos de Piedad Córdoba y de toda la lucha esta del pueblo colombiano? ¿Dónde ubicaríamos eso? Mira, desde que nuestros corazones comenzaron a latir, ¿ves? Tenemos la Gran Colombia, ¿ves? Como un gran referente de las ideas bolivarianas, ¿ves? Un espacio geográfico, político, económico, ¿me entiendes? Que se construyó en el ideario de eso, de la independencia, nuestro proceso independentista, ¿no? Para nosotros Colombia es un actor emocionalmente muy vinculado y políticamente que forma parte de nuestro ADN en lo histórico, ¿no? Y en lo concreto, en base a la pregunta, bueno, nosotros, producto de esa relación, nosotros tuvimos la posibilidad de estar presentes en el debate por la Ley 70, que se hizo allá en los años 1900, en finales de los 90. Entonces participamos en el debate de la Ley 70, somos cuasi firmantes,
que la ley 70 es la que le permite al pueblo afro aparecer en la Constitución. En Colombia. En Colombia. ¿Okay? Entonces nosotros en una gira, por cierto, en el Festival de la Luna Verde, que creó García Márquez, firmamos un convenio, ¿okay? Que si le pasaba algo a alguno de los pueblos participantes en el Festival de la Luna Verde, bueno, se invocaba un valor de la solidaridad. Entonces ocurrió el terremoto de Puerto Limón, de Costa Rica. ¿Ve? Entonces se invocó esa cláusula y nos dimos cita en un gran festival, un gran concierto que se hizo en la Plaza de Toros de Bogotá. ¿Okay? Entonces en la Plaza de Toros de Bogotá, allí bueno, estaba Totó la Momposina, estaba bueno, la fuerza musical y cultural pues, del pueblo colombiano, afrocolombiano. Y entonces se aparecieron allí, en ese contexto, un conjunto de luchadores que estaban dando las batallas por la constituyente del pueblo colombiano. Y entonces nos fuimos allá de una buena vez al debate, a Cali. Entonces discutíamos allí con Pereda, con todo el mundo, ¿ve? Y entonces, bueno, eso nos dio a nosotros la posibilidad de profundizar, de establecer un relacionamiento que se mantiene con el pueblo afrocolombiano. El Grupo Madera forma parte de esa historia. Recientemente, hace 2 años, estuvimos allí con Francia Márquez, todavía no era vicepresidenta todavía, allá metido en el Chocó adentro, ¿me entiendes? Adentro allí, compartiendo, diseñando aspectos, proponiendo acciones, desarrollando acciones. De tal manera que nosotros nos sentimos no obligados, sino nos sentimos parte de esas luchas de Piedad Córdoba. Esa visión que tuvo ella, esa batalla que dio ella en los espacios institucionales, ¿me entiendes? En los espacios políticos, una mujer perseguida, denostada, pero querida y amada. Una mujer que tuvo el valor y el temple merecedora de la Orden de Libertadores. ¿Okay? Una mujer que en su acto de vida y su compromiso con la vida, con la humanidad, dio las muestras fehacientes de su capacidad, de su talento, de su visión política. ¿Me entiendes? Entonces, para nosotros, hacer esta canción, y para mí en lo personal, que soy uno de los creadores del contenido, bueno, fue la oportunidad para rendir honores. Honor a quien honor merece. Honor a quien honor merece. De plantear, pues, en las armonías y en los contenidos, un sentimiento y un reconocimiento a todo el pueblo colombiano. Entonces decidimos que esta canción retoma y toma a Piedad como uno de esos símbolos, una de esas mujeres. Y también quiero simbolizar el valor de la mujer. Y de la mujer negra. De la mujer negra. ¿Me entiendes? Ese turbante lleno de ideas que cubría siempre su cabellera. Ahí estaba ese proceso de dignificación de quién es la mujer chocuana, ¿ves? La mujer de San Basilio de Palenque, los palenqueros. ¿Me entiendes? Le hago un llamado a todos ellos. Un saludo de amor, ¿ves? Que hemos estado ahí en el Palenque no sé cuántas veces ya allí. Bueno, y nosotros hay una frontera, pero nosotros vamos mucho más allá de la frontera. Nosotros creemos que no hay fronteras en la unión y en el amor entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Ahí es una unión. Y una de las constructoras de esa unión es Piedad Córdoba. ¿Ves? ¿Cuántas veces no estuvo aquí Piedad Córdoba con Chávez, con el comandante eterno, con Chávez Frías, con el presidente Nicolás Maduro? ¿Cuántas cosas no se conversaron, cuántas cosas no se implementaron, cuántas cosas no se enfrentaron? ¿Me entiendes? Dentro de esa política de agresión a la que estaban sometidos nuestros pueblos, siempre estuvo allí Piedad Córdoba con nosotros. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, ha sido un gusto esta conversación y lo más que nos queda es un compromiso del próximo café. Así es. Nos vemos la semana que viene. Saludos. Salud, profe. Vamos a brindar con café. También. Verdad, para luchar por la justicia, para poder alcanzar la paz, para vivir la vida digna, hace falta humanidad. Para encontrar el camino a la libertad, para
para seguir empuñando la espada de la dignidad y la libertad. Pueblo hermano, la nueva aurora resplandece en tu rostro de sonrisa y girasoles. Tu eterna convicción de una Colombia de humana humanidad. Nuestra victoria también se llama piedad. Yeah. Tambores eternos, un canto para piedad. En todo el pueblo afrocolombiano, tu ejemplo perdurará. Tambores eternos, un canto para piedad. Canto de lucha, canción rebelde, de compromiso y de libertad. Tambores eternos, un canto para piedad. Hermosa melodía de combate por la vida y la igualdad. Desde el corazón de la mujer venezolana, para ti, Piedad.